Cero libros. Entonces, el tema número 1 indicado para el día de hoy es Introducción al diseño estructural en acero. Ese tema abarca el capítulo 1 y 2 de este libro. Tiene muchos tópicos, ¿verdad? Muchos subtemas, de los cuales usted va a estudiar, va a analizar, y nosotros hoy vamos a comenzar a desmenuzar cada uno de los tópicos más importantes que tiene cada capítulo. Entre los temas o subtemas que contiene el capítulo 1, que es Introducción al diseño estructural en acero, se encuentran las ventajas y desventajas del acero como material estructural. Cuando hablamos de ventajas, en realidad hay que pensar que en función de otros materiales, es decir, que se está comparando este material que se llama acero, se está comparando con otros materiales, tales, evidentemente, como el hormigón simple, la madera y el hormigón armado, y otros materiales, pero especialmente el hormigón armado y la madera, que son los materiales idóneos que ustedes acostumbran a ver la mayoría de las edificaciones. Nosotros vamos a ver las ventajas y las propiedades, ¿verdad?, de este material que ustedes hasta ahora lo han utilizado como secundario, es decir, como un complemento de un material que ustedes están cansado no es la pregunta, han manoseado bien, que es el hormigón armado. El hormigón que usted está dando ahora a este nivel, me imagino que es el hormigón armado 3. ¿Es así? Entonces ya ustedes a esta altura de su vida han ya analizado y diseñado elementos tales como losas de hormigón armado, vigas de hormigón armado y columnas de hormigón armado. Hasta ahora eso es lo que ustedes han visto, han aprendido a diseñar. Observen el hecho, el hormigón armado, pero ¿armado de qué? ¿Armado de qué? De acero. Y el acero, ustedes han estudiado muy poco sus propiedades. Tan poco que realmente conocen hasta ahora quizás el esfuerzo de fluencia del acero, ¿verdad? Hasta ahora el módulo elástico quizás ni lo han escuchado, ni saben cuánto es. Debieron haberlo visto en resistencia de materiales 1, a lo mejor no lo vieron, y lo escucharon quizás por ahí, pero no lo tienen, no lo han manejado, porque han manejado el producto de forma compuesta, es decir, las propiedades que tiene el hormigón armado no viene hormigón solo y acero solo, sino viene en su conjunto, y por eso no han tratado el acero de forma particular. Su capítulo, como lo ven, contiene ventajas, desventajas, perfiles de acero, perfiles de lámina, la curva, relación esfuerzo de formación del acero, cómo se consigue esa curva, aceros estructurales modernos, acero de alta resistencia y otros tópicos muy interesantes. En el capítulo 2 trata más bien de las especificaciones de cargas y métodos de diseño. Nosotros vamos a ver esas dos cosas de forma simultánea en el día de hoy y mandamos a investigar ese tema. Para ello, antes de entrar al tema del hormigón armado y ver la ventaja y desventaja que ofrece, ¿verdad?, el diseño, es bueno señalarle que, por ejemplo, en estructura de hormigón armado, ustedes aprendieron a diseñar mediante dos métodos, o debieron haber aprendido a diseñar mediante dos métodos: el método elástico o el método a carga de servicio, el método carga de trabajo, el método elástico y el método a la rotura. La mayoría de ustedes han conocido el método
a la rotura. Si han diseñado a la rotura o aprendieron. Otros quizás vieron el diseño elástico. En el diseño elástico las cargas no se amplifican. Las cargas no se amplifican en los factores de amplificaciones de carga, mejor conocidos como 1.4 o 1.2 para la carga muerta y 1.6 o 1.7 para la carga viva. Esos factores son uno para el método elástico. Es decir, que las cargas no se amplifican y se utilizan factores de reducción de resistencia. Es decir, que si la resistencia de un material es 100, no se utiliza 100 en este método, sino se utiliza, por ejemplo, para decir un número, 60. Se está utilizando ahí apenas un 60%, es decir, una fracción de lo que resiste realmente el material. Una reducción de resistencia más una no amplificación de carga indica entonces que el elemento estaría sobrediseñado si usted fuese a diseñar por el método a la rotura. En el método de la rotura las cargas se amplifican. Tenemos dos grandes métodos de diseño: método elástico y método a la rotura. El método de la rotura, las cargas sí se amplifican y se utiliza una fracción mayor del esfuerzo de la resistencia del material, porque se trabaja en el rango de la rotura o muy próximo al rango de la rotura. Y hasta ahora en el acero ustedes conocen simplemente el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? Mejor conocido como FY, donde hasta ahora ustedes han obtenido dos valores, un grado 40 y un grado 60. El grado 40 pertenece a un acero de un esfuerzo de 40 KSI, recordando que K es kilo, viene de 1000, y SI son las unidades de esfuerzo, la unidad de esfuerzo en el sistema inglés. SI significa, o PSI, mejor conocido como PSI, significa libras por pulgada al cuadrado. Entonces que 40 KSI significa 40.000 libras por pulgada cuadradas. El grado 60 no es más que un acero con un esfuerzo FY de 60 KSI, equivalente a 60.000 libras por pulgada cuadrada. Sin embargo, en el sistema internacional, sistema métrico, ustedes lo han registrado en su mente mediante que el FY 2800 kilogramos centímetros cuadrado, es el grado 40, y el otro, el grado 60, que es 4200 kilogramos centímetros cuadrado. Están hablando de lo mismo, lo único que están en unidades de conversiones diferentes. El acero en sí tiene muchas virtudes y es el responsable de que el hormigón armado exista. Es el responsable de que el hormigón armado exista. Puesto que en laboratorio de materiales ustedes debieron haber visto o escuchado o leído que el hormigón tiene mucha capacidad a la compresión, mucha capacidad a ser comprimido, mucha resistencia, ofrece resistencia antes de fallar a fuerza de compresión. Recordando que la fuerza de compresión es una fuerza axial que actúa en el eje baricéntrico, ¿verdad? Y tiende a acortar el elemento. Es una fuerza de compresión. El hormigón resiste mucha compresión, pero cuando este material hormigón sin acero se somete a a tensión o a tracción, el hormigón rompe con mucha facilidad, rápidamente y súbitamente, rápidamente. Su resistencia a la tensión o a la tracción es casi nula. Resiste un poco, pero se considera casi nula para muchos autores. El acero experimentalmente tiene mucha resistencia a compresión y mucha resistencia a tracción. Entonces, como el hormigón es un material que resiste mucha compresión y cero tracción, y el acero mucha compresión y mucha tracción, entonces el acero ayuda a ¿quién? Al hormigón en la zona de tracción. Pero no solamente en la zona de tracción lo va a ayudar, también lo puede ayudar en la zona de compresión, donde el concreto llegue a su límite. Entonces viene también
el acero y lo ayuda de manera combinada y sumada. Es decir, que en la zona de compresión se va a sumar lo que resiste el hormigón y lo que resiste ¿qué? El acero. Mientras que en la zona de tracción única y exclusivamente va a trabajar ¿quién? Lo que resiste ¿qué? El acero. Nosotros vamos a trabajar un material llamado acero que no contiene nada, absolutamente nada de ¿qué? De hormigón. Ustedes aprendieron a dimensionar secciones en hormigón armado, estableciendo peraltes que iban en función de no calcular o de no determinar la flecha máxima. Es decir, para no calcular la flecha máxima o para controlar, mejor dicho, las deflexiones, ustedes tenían unas jodidas fórmulas que ustedes tomaban en función de las condiciones de apoyo, y que era L sobre 10 o L sobre 8 si estaba en voladizo, L sobre 18.5 o L sobre 20, sobre 24. El factor dependía de las condiciones de ¿qué? De apoyo. Usted determinaba el peralte mínimo que debería tener esa sección. Pero esas dimensiones, ese tamaño lo tomaban ustedes para no tener que calcular flecha máxima, es decir, para controlar las deflexiones. Nosotros aquí en estructura metálica, nosotros no vamos a determinar el peralte mínimo, sino que vamos a calcular el peralte que debe tener, el tamaño que debe tener este material para que pueda resistir ¿qué? Las cargas. Vamos a determinar el tamaño, pero en función de cargas mecánicas, no en función de las condiciones ¿qué? Sino en función de cargas ¿qué? Mecánicas, de solicitaciones mecánicas, tales como fuerza axial, cortante y momento ¿qué? Flector. Obviamente, todas las estructuras deben estar controladas por deflexiones. Aquí, a diferencia del hormigón armado, que usted no calculaba ¿qué? Deformaciones, aquí tiene que calcularla, porque las deformaciones no pueden sobrepasar las máximas permisibles o las máximas permitidas. Una en otra para evitar vibraciones, en otra para evitar deformaciones desagradables, ¿verdad? Porque recuerden que una deformación grande produce vibra. No sé si ustedes han ido a sitios donde usted camina y siente como que vibra el piso. Eso es debido a que le dieron un peralte muy pequeño a ese elemento para las cargas que están actuando. Las guitarras están tensas, muy tensas. Sin embargo, usted le produce una fuerza cortante a la cuerda de la guitarra y la cuerda comienza a vibrar. Esas vibraciones producen ¿qué? Sonidos, y a veces los sonidos se convierten en ruido, y los ruidos le hacen daño al oído. Las unidades del sonido se miden en decibeles, y ustedes saben que eso está controlado, la cantidad de decibeles que debe tener un sonido para que no cause desagrado. En vista de eso, nosotros vamos a seguir continuando con la estructura de acero. Este video puede ser que esté muy amplio, esté muy extenso, y para evitar su tamaño, un tamaño grande, vamos a darle una pausa, vamos a ya pararlo y guardarlo.